Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla su amigo el pastor Abel Domínguez, pastor de Iglesia Resplandece Ramos Arizpe. Estamos aquí con el mismo gozo de siempre, con la alegría y agradecidos con nuestro Dios, agradecidos con el Creador por esta hermosa oportunidad que nos da una vez más de estar compartiendo su hermosa palabra con ustedes. Y como cada domingo lo hemos estado haciendo, vamos a compartir el discipulado o la enseñanza o la serie que hemos estado titulando Dispuestos al Cambio, y hoy quiero compartirles un tema que le he titulado dispuestos a guardarnos conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de guardar nuestro corazón? Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Yo quiero que usted tome su Biblia. Yo quiero darle un tiempecito prudente para que usted busque su Biblia. Si usted lo tiene allí, vaya conmigo al Salmo 119, versículo 33. Búsquelo allí rapidito y nos vamos a la palabra del Señor. Y les mando un saludo a todos mis hermanos, amigos, familiares que van a estar viendo y escuchando este tema. Les mando un saludo, les mando un fuerte abrazo. Para mí es un gran honor de parte del Señor que Él me haya dado la oportunidad, que me haya rescatado, que me haya dado la oportunidad de conocerlo, de conocer su palabra. Y aquí estamos sirviéndole a nuestro Señor, y por eso, pues, ¿cómo le pagamos a Dios lo que Él hace por nosotros? Más que seguir compartiendo lo que de gracia recibimos. Dice la palabra del Señor que de gracia recibimos, da de gracia lo que recibiste. Amén. Entonces, por eso aquí estamos, hermanos y amigos, hermanos en Cristo Jesús, hermanos de Resplandece Mirador, Casa de Rescate Resplandece. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 119, versículo 33. Y dice así la palabra del Señor: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Yo quiero orar antes de comenzar con este mensaje. Le invito a que cierre sus ojos. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, y te doy la gloria de antemano, Señor, porque tú lo mereces. No quiero esperarme hasta el fin, Señor, porque tú, Señor, eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo reconocimiento, Dios. Por eso, Señor, te doy gracias y alabo tu santo nombre, Señor, y te exalto porque solamente tú, Señor, eres digno, y solo es por ti, Señor, por el cual estamos aquí dispuestos a compartir, Señor, y dispuestos a ese cambio que tú anhelas en cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que van a estar escuchando este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús, y yo le pido a mi Dios que selle estas palabras en sus corazones y que ustedes sean hacedores de la palabra y no solamente oidores de la misma. En el nombre de Jesús, Señor, guarda nuestras vidas, guarda nuestros pensamientos, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, para que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones y pon en mí, Señor, palabras fáciles de comprender, fáciles de entender, Señor, para tu pueblo, para que, Señor, ellos sean ministrados, Padre. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Dispuestos al cambio. ¿Qué está usted dispuesto a hacer como cristiano, como cristiana, o como conocedor de la palabra de Dios, o como discípulo de Cristo? El tema que les voy a compartir, como les decía hace un momento, le he titulado Dispuestos a guardarnos conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios que debemos guardarnos? El pueblo cristiano siempre debe tener presente la necesidad de ser instruidos por Dios en todo y para todo. Como vemos aquí, el salmista esto lo sabía perfectamente, por eso le pide a Dios que le instruya, que le haga entender sus preceptos y le haga caminar por ellos. Por eso dice ahí: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Ahí le dice: instrúyeme, enséñame. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que Él nos diga cómo debemos guardarnos, de qué debemos guardarnos. Porque dice la palabra de Dios, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por eso vamos a la palabra de Dios, que nos enseña el Señor
de qué es lo que debemos guardarnos. Hay muchas cosas más de los cuales debemos de guardarnos. Dice que guardemos nuestro camino, que le pidamos a Dios que Él nos instruya, que nos guardemos de hacer el mal, de muchas cosas. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué debemos guardarnos y de qué debemos guardarnos? Para conocerlos tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos enseña a través de ella, para guardarnos de todas esas cosas. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que, primero, debemos guardarnos de toda maldad. Vaya conmigo al Salmo 97, versículo 10. Debemos guardar nuestro corazón, nuestra vida, de toda maldad. Salmo 97, 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si usted dice que ama a Dios, usted tiene que aborrecer el mal, usted tiene que aborrecer todo camino de maldad que pueda venir a su vida. Porque sigue diciendo allí: Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero empieza diciendo el salmista allí: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. En pocas palabras, nos dice la palabra de Dios que si amamos a Dios, debemos aborrecer todo camino perverso, todo camino de maldad. Porque los que aman al Señor deben aborrecer en su corazón el pecado. Porque donde no hay un verdadero odio al pecado, no puede haber amor verdadero hacia Dios. Si usted no aborrece el pecado, si usted no odia el pecado en su vida, si usted acaricia el pecado y si usted quiere tolerar el pecado en su vida, entonces verdaderamente usted no ama al Señor. Y si no lo cree, vaya conmigo a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice allí el escritor de Proverbios, ¿sí? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted dice: es que yo temo a Jehová, es que yo amo a Dios, es que yo quiero servir a Dios, es que yo sin Dios no puedo vivir, y usted considera en su vida que para usted Dios lo es todo, pero si usted no aborrece la maldad, si usted no aborrece el camino perverso, si usted no aborrece el pecado, entonces ese amor no es verdadero, es de palabra. Usted le dice a Dios: sí te temo, Señor, pero no aborreces la maldad. Entonces es importante, hermanos, que consideremos esto en nuestra vida, porque es lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, o más que nada hoy, yo le estoy compartiendo este mensaje, porque antes de compartírselo a usted, a mí me ha quebrantado el Señor. A mí me ha hablado el Señor a través de su palabra, porque le preguntamos: Señor, ¿qué debo de guardarme? ¿De qué debo de guardar mi vida? Y el Señor me hace ver esto y me lleva a la palabra y me dice: si no aborreces el mal, ¿cómo es que me dices que me amas? ¿Y cuántas veces le hemos dicho a Dios, o cuántas veces le ha dicho usted a Dios que lo ama y que le teme, pero no aborrece el mal? O sea, pues simplemente no concuerda, hermanos. Solamente se lo decimos de palabra. Porque cuando hay una vida de integridad, a pesar de que muchas veces hemos tropezado, hermanos, si nos recuperamos por medio del arrepentimiento, de allí en adelante nos guardaremos de una vida de maldad. Si usted ya se arrepintió, si usted ya le entregó su vida a Cristo, y si usted dice: yo quiero vivir para el Señor, quiero agradar a los ojos del Señor, entonces usted debe de llevar una vida apartado de maldad. Salmo 119, versículo 15. Vaya conmigo al Salmo 119, versículo 15, para ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto mismo. Dice el versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dice: en tus mandamientos meditaré. Dice allí el versículo 16: me regocijaré.
Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dice el Salmos 119, versículos 115 y 116. El salmista en pocas palabras también le está diciendo al Señor: en tus mandamientos voy a meditar, Señor. ¿Qué me dice tu mandamiento? ¿Qué me dice tu palabra, Dios? ¿Cómo debo de vivir? Voy a considerar tus caminos. Pero si usted no considera los caminos y solamente considera sus propios caminos y no considera los de Dios, pues créame que ese no es un amor verdadero, y usted no guarda su corazón de toda maldad. Y usted debe de estar dispuesto. Si usted dice, bueno, yo quiero ver y escuchar este sermón o este tema que está compartiendo el pastor o el hermano, y se llama dispuestos al cambio, usted tiene que estar dispuesto a ese cambio, hermano. Usted tiene que aborrecer, usted tiene que guardarse de la maldad, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si amamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, lo leemos, pero no lo ponemos por obra, entonces solamente somos oidores de la palabra y no hacedores de la misma. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. El Salmo 34, versículo 12. Vamos rapidito allí, son muchos versículos que yo traigo en esta tarde. Y vamos a la palabra de Dios. Salmos 34, versículo 12. Traigo separadores, pero son muchos versículos que separé algunos. Y pues voy a estar buscándolo en su momento, estas citas que siguen, ¿verdad? Salmo 34, versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, pero decimos ser hijos de Dios, entonces solamente decimos que lo amamos, pero de palabra, hermanos. Y amar a Dios no es de palabra. Debemos de amarlo y obedecer su palabra, porque de ahí proviene la vida eterna, hermanos. Así lo dijo el Señor Jesús. Entonces le dije, número 1, debemos guardarnos de la maldad. Número 2, debemos guardar nuestra lengua y nuestros labios del mal y la mentira. De eso debemos de guardarnos. Y dice el Salmo 34, versículo 12. Lo acabamos de leer ahorita también. Dice el versículo 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Para disfrutar de una vida larga y llena de paz, de tranquilidad y felicidad, es necesario, hermanos, guardar nuestra lengua. Esto es cosa difícil, pero es necesario. Guarda tu lengua de hablar maldad y de hablar cosa perversa. Si usted quiere llevar una vida en paz, si usted quiere llevar una vida tranquila, guarde su lengua. No hable de más, refrene su lengua. Es necesario pedirle a Dios que nos guarde de los pecados de la lengua. Porque es un miembro tan pequeño, dice el apóstol Santiago, pero destruye todo a su paso. Es como un caballo desbocado, dice. ¿Cómo lo detienes? Cuando abres la boca sin ponerle ese freno necesario, y el que lo tiene que controlar es usted. Por eso guardemos nuestra lengua y nuestros labios del mal. Salmo 141, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de guardar nuestra lengua. Salmo 141, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pon guarda a mi boca, oh Jehová. El salmista le está diciendo: pon guarda a mi boca. O sea, guarda mis labios, guarda mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, dice el versículo 4. Guarda la puerta de mis labios. Dios ha provisto en nuestros labios una puerta por donde salen las palabras, o por donde salen
lo que destruye, hermanos. Es la fuente donde proviene bendición o destrucción de nuestros labios. Entonces hagamos que la gracia de Dios vigile esa puerta de nuestros labios para que no salga nada que pueda deshonrar a Dios o a nuestro prójimo. Hay que pedirle a Dios, como el salmista le dice: pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, le dice, oh Jehová. Eso es lo mismo que debemos decirle a Dios. Tal vez usted es una de las personas que batalla mucho en ese aspecto de su vida. Sigue batallando. Tal vez Jesús ya le cambió muchas áreas de su vida y ya le cambió su corazón, pero todavía batalla en esa área. Entonces usted no va a poder cambiar por sí mismo o por sí misma. Tiene que pedirle al Espíritu Santo, tiene que hacer lo que hizo el salmista, de pedirle al Señor que guarde su lengua y que Él ponga una puerta, un cerrojo en sus labios, que guarde la puerta de su lengua, porque por ahí es donde salen las palabras que lastiman, de ahí salen las palabras que deshonran a las personas y que lastiman al prójimo, que sobre todo ofenden a Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 3, dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Qué tremenda la palabra de Dios que nos enseña esto, hermanos, que el que guarda su boca, guarda su alma. Porque ¿qué cuentas le vas a entregar a Dios? ¿Qué cuentas le vas a entregar el día que te pregunte o por qué te tengo que dejar entrar a mi reino? ¿Qué le vas a decir si nunca refrenaste tu lengua? Si te la pasaste hablando, criticando, murmurando. No solamente de chismes, sino que si tú murmuras en contra del Señor, en contra de tu prójimo, en contra de tu pastor, en contra de tu iglesia, ya estás cayendo en condenación, porque dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas a Dios. A Dios no cree que se le olvida lo que hablamos. A Dios no se le escapa nada de lo que sale de tus labios, ni de tus pensamientos. Pero en este caso, en este punto, estamos tocando el tema de la lengua. Y dice la palabra que si tú guardas tu boca, estás guardando tu alma. Pero dice: más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. No sé si usted se da cuenta, o se ha dado cuenta, que las personas que son rápidos para hablar, rápidos para criticar, rápidos para murmurar, no tienen paz en su vida. Tienen que estar cuidando, porque o tal vez ya dijeron una mentira, o ya inventaron un chisme en contra de otra persona, y tienen que estar cuidando o recordando: ¿qué dije? Porque enseguida, al no saber ni siquiera mentir, se les cae el teatrito en un momento dado, y no tiene paz esa persona. ¿Y por qué dije esto? ¿Y por qué le platiqué de aquella persona a este amigo o a esta amiga? ¿Por qué lo hice? No tiene paz. Va a tener calamidad en su vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 21, 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Fíjese lo que le estoy diciendo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si no quiere vivir preocupado, si no quiere vivir angustiado, guarde su boca, cuide su lengua. De eso es lo que nos pide la palabra de Dios, que guardemos nuestra lengua y nuestros labios del mal y la mentira. Si a usted le gusta mentir, porque la gente dice, yo escucho a las personas que dicen: sí le eché una mentirilla, pero fue una mentirilla piadosa. Es mentira. La mentira, la Biblia no dice que una mentira tenga que ser más grande que otra para que sea una mentira que aborrezca a Dios. La mentira, la Biblia lo cataloga como tal, mentira y punto, y eso es lo que va a juzgar el Señor. Por eso, guarde usted su lengua, guardemos nuestra lengua, y si usted batalla mucho con eso,
Vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, ayúdame a guardar mi lengua. Yo no quiero, o ayúdame a guardarme de la crítica, de la murmuración, del chisme. Porque yo no sé con qué está batallando, pero Dios sí lo sabe, usted sí lo sabe, y Dios también. Y Dios quiere cambiar esa costumbre, esa mala costumbre de estar mintiendo, o de estar en la mentira, o de hablar maldad con nuestra lengua. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo se expresa usted? Yo oigo personas que hablan pésimo, o hablan palabrotas obscenas, y incluso en contra de su esposa, incluso del esposo, de los hijos, de familiares tan cercanos, hermanos. ¿Cómo habla usted? Guarde su lengua de maldad, de hablar cosas malas. Dice el apóstol Pablo que no permita, Dios le dice: no permitas que de mis labios salga ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia, sino la que sea buena para edificar al pueblo. Eso es lo que debemos de decirle a Dios: guarda mi lengua, guarda mis labios, Señor. No permitas que de mis labios fluya alguna palabra de maldad, porque no quiero lastimar, porque yo quiero decirle que una palabra ofende más, lastima más a nuestros seres queridos o al prójimo que incluso un golpe. ¿Por qué? Porque una palabra se guarda en el corazón. Una palabra que desde niño lo escuchas, que te dice mamá o que te lo dice papá, y luego en la escuela tus compañeros te lo dicen, y lo escuchas en la calle, en tu trabajo, y eres un inútil, eres esto, por no decir las malas palabrotas que acostumbra la gente a hablar. ¿Cómo crece ese niño? Si siempre le han dicho que es un inútil, y tantas otras cosas que no puedo mencionar. Entonces, guárdese de ese tipo de maldad, guarde su lengua y guarde sus labios del mal y de la mentira. Número 3, debemos guardar los caminos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Vaya conmigo al Salmo 37, versículo 34. Salmo 37, versículo 4. Dice la palabra de Dios: deleítate asimismo en Jehová, 37, 34, 37, 34. ¿Por qué nos instruye el Señor que debemos guardar sus caminos? Guarda los caminos de Dios. Dice el Salmo 37, 34: espera en Jehová y guarda su camino. O sea, guarda los caminos del Señor. Vive en los caminos del Señor. Camina por los caminos del Señor. Porque así dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Debemos guardar los caminos del Señor, o los caminos de Dios. Si nos esmeramos en guardar los caminos de Dios, podemos poner nuestra confianza total en Él y encomendarle nuestros caminos, ya que en Él y solamente en Él, en Dios, hallaremos el mejor camino. Porque Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. Y si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, y el camino al Padre es Él, entonces ¿por dónde debemos caminar? ¿Por dónde debe transitar usted? ¿Por cuál camino? ¿Por los caminos que usted considera que son rectos? No, porque los caminos de Dios son los únicos caminos que son perfectos. Por eso dice: yo soy el camino, sígueme. O sea, camina por donde yo camino. ¿Qué hizo Jesús? Jesús perdonó. Jesús soportó la tentación. Jesús se guardó de hacer maldad.
Jesús guardó sus labios y su lengua. Jesús se cuidó de no caer en el pecado. Fue tentado como nosotros. Pero dice el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Entonces, ¿qué nos invita cuando en 2 capítulos anteriores nos dice que Él es el camino? Entonces, ¿bajo qué caminos debemos andar? Pues debemos de guardar nuestras vidas para caminar o andar en los caminos de Dios. Porque no hay otro camino. Tal vez tú has creído o has pensado que lo que has vivido hasta hoy es lo correcto, pero si eso no lo hizo el Padre, entonces no son caminos correctos, no son caminos buenos. Y usted tiene que caminar bajo los preceptos y los mandamientos de nuestro Dios. Porque si caminamos en Él, vamos a encontrar el destino final, que es la vida eterna y es en la presencia de Dios. Si guardamos los caminos de Dios, Él nos exaltará para heredar la tierra prometida. Porque dice ahí en el versículo 34, dice, y Él te exaltará. Empieza diciendo, espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra prometida, es la vida eterna. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, dice el salmista en el Salmo 18, versículo 21. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová, porque yo he guardado los mandamientos, los estatutos que Dios me ha dejado, dice el salmista, y no me aparté impíamente de mi Dios. Eso es lo que le debemos de decir a Dios. Quiero caminar contigo, quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque yo quiero que tú me exaltes. Para que Dios te exalte y tú puedas heredar la tierra prometida, tienes que guardar los caminos de Dios. Tienes que andar como te dice Dios, no andar como a ti te parece correcto. Porque hay cosas que al hombre le parecen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra de Dios, pero su fin es la muerte. Hay cosas o hay caminos que usted dice, no, pero es que no me ha pasado nada ahorita. Pero dice la palabra de Dios que de todo vamos a dar cuentas al Señor. Así que considere sus caminos. Así que examínese cómo ha caminado y cómo quiere seguir caminando de aquí en adelante. Por eso Dios nos enseña a través de su palabra de qué nos debemos guardar. Número 4, debemos guardar los mandamientos de Dios. Primero, sus caminos. Guarda tu lengua, guarda sus caminos. Ahora guarda los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 4. Vayamos ahí al Salmo 119, versículo 4. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Iba a leer el versículo 2. Versículo 4. Tú encargaste, note lo que dice el salmista. Tú encargaste, ¿quién? El Señor. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El encargo que a usted le hace el Señor también y a mí es que guardemos sus mandamientos. Esa es una de las normas principales que Dios encargó para nuestras vidas. Y esa norma es que guardemos sus mandamientos. Porque para poder llevar una vida con una conducta intachable, es necesario caminar bajo la ley de Dios, no bajo nuestra propia ley. ¿Quieres llevar una vida recta? Apégate a la palabra de Dios. Obedece lo que dice la palabra del Señor. Porque dice ahí, tú encargaste
que sean muy guardados tus mandamientos. Él le encargó que tú y yo guardemos sus mandamientos, hermanos. Porque yo he escuchado mucha gente que quiere llevar una vida recta. Y dice, y es que no puedo, hermano. O no puedo, pastor. Bueno, haces lo que dice la palabra de Dios. ¿Guardas los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son esos mandamientos? Hay un decálogo de mandamientos. Los 10 mandamientos principales. Pero en el Nuevo Testamento dice el Señor Jesús, el gran mandamiento, el primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es similar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en esto se encierran los 10 mandamientos, en el amor al prójimo. Y cuando yo estudiaba esa palabra, yo decía, ¿por qué? Porque si tú amas al prójimo, tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Y si tú amas a tu prójimo, no vas a desear lo que él tiene. Pero si no hay amor al prójimo, si no hay temor de Dios, pues ¿cómo va a haber amor al prójimo? Y dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Y si no amas al prójimo, entonces no estás guardando los mandamientos de Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, yo a esta persona sí lo perdono, pero a este no, o a estos no. Dice la palabra de Dios que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos y que amemos a nuestros enemigos. Pues bien, mis queridos hermanos en Cristo y amigos que van a estar viendo o escucharon este mensaje, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, creyendo en Dios, Jesús ya habita en su corazón, el Espíritu Santo ya lo selló, y créale al Señor, y lo que usted le pida, Él le va a contestar, pero vaya bajo estos principios que le enseñé en esta tarde, porque yo le enseñé, como le dije en un principio, a través de la palabra, y la palabra nos enseña que así nos debemos dirigir al Señor Jesús, porque Él es el que hace las maravillas, Él es el hacedor de milagros. Y yo sé que si usted fue sincero, hizo esta oración conmigo, que usted, amigo o amiga que nos ve por primera vez, Dios ya escuchó y conoce su corazón y sus pensamientos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Dele like. Si usted necesita alguna oración, ponga allí su comentario y nosotros les contestaremos. Vaya a la página de Casa de Rescate e Iglesia Resplandece. Allí hay números, direcciones, y cualquier situación que esté viviendo, por muy difícil que sea, Jesús está presto a escucharle y a brindarle su mano poderosa. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde y hasta luego.